Corrían los últimos años del siglo XVIII y la bonanza de las minas de Guarizamey, San Dimas, Topia, Indé y San José de Avino habían dado fama de riqueza a la provincia de Nueva Vizcaya y en especial a la ciudad de Durango. Muchas personas afluían de la Ciudad de México para radicarse en Durango. Algunos eran comerciantes, otros eran artesanos y la mayoría mineros, alguno que otro ranchero que se dedicaba a la agricultura. Entre los comerciantes arribó un judío de nombre Josué, a quien por degeneración fonética las personas que lo conocían llamaban José. Venía acompañado de su esposa Sara y traían una preciosa nena de pelo rubio y de ojos cafés, piel blanca, de mejillas rosadas. La niña tenía 3 años de edad, era hija única y le habían puesto por nombre María. José no tuvo suerte en el comercio. El poco dinero que traía se le terminó y al sentir que se quedaba sin recursos y sin trabajo, con las últimas reservas de monedas que le quedaban, decidió adquirir un terreno donde construir una casa para vivir con su mujer y su pequeña hija. Después de recorrer los alrededores de la ciudad, encontró uno que le agradó porque se encontraba a la orilla de un arroyo y en el centro tenía un precioso ahuehuete. La operación financiera se consumó y José construyó su casa. Alrededor fue formando una huerta, a la que la gente llamó la Huerta del Sabino, por el crecido ahuehuete que tenía en el centro. En los quehaceres agrícolas lo ayudaban Sara y María. La familia era una familia feliz. El trabajo del campo les había dado lo que el comercio les había negado. Cultivaban hortalizas y árboles frutales, de donde sacaban lo suficiente para comer y los remanentes los vendían a como caía el marchante, como lo hacen por tradición los judíos. Un día, Sara murió y la pena consternó profundamente a su esposo y a su hija. Al fin de todo, tuvieron que conformarse con la realidad, rezar por el alma de la difunta y volver a darle atención a su huerta. A María, quien ya era una preciosa moza de 15 años, se le complicaban las cosas. Tenía que atender los quehaceres propios de la casa, ayudar a su padre en las actividades de la huerta y dejar tiempo para su aseo y atención personal, porque ya sentía la necesidad de los coqueteos al sexo opuesto que impone la adolescencia. Es cierto que era tan hermosa que no necesitaba arreglos adicionales para agradar a los hombres, que entre paréntesis eran muy escasos en aquellos arrabales que estaban fuera de la ciudad. Pronto, José sintió lo que representaba para él y para el negocio la falta de la fuerza de trabajo que correspondía a Sara. La hortaliza se llenó de hierba, la fruta se cayó de los árboles por falta de riego oportuno y el negocio no rindió ese año el producto acostumbrado. José y María atribuyeron las mermas al noviciado del luto o sombra de la difunta, pensando que al siguiente año las cosas volverían a la normalidad. En los años y las cosechas subsecuentes, las cosas marchaban de mal a peor, y la ruina merodeaba muy cerca sobre la familia. En un afán desesperado por componer las cosas, el judío decidió contratar a una persona para que lo ayudara a trabajar. Ya lo había pensado antes y se resistía a llevar a algún varón a la casa, temeroso de la seguridad de María, a la que amaba y cuidaba con locura. La decisión ya estaba tomada y la situación no soportaba esperas. Buscaba a un hombre de edad que por lo viejo no le llamara la atención a María ni la muchacha al hombre. Encontró a un anciano de 70 años llamado Simón, a quien ofreció trabajo por la comida y cada 8 días unas monedas para su tabaco. Simón representaba una seguridad para María, pero ya no podía trabajar y se constituyó en una carga más para la precaria economía de la casa. Al mirar su realidad, José puso al anciano en la calle y contrató a otra gente, a un muchacho de 18 años que llegó a buscar trabajo. Dijo que se llamaba Juan. Era moreno claro, muy alto, corpulento, con los ojos verdes y el bigote azulado. Todo acusaba a que era mestizo, hijo de algún español que se había tropezado con alguna indígena guapa. Juan era trabajador, inteligente y activo. Hacía lo que se necesitaba sin recibir órdenes, tenía iniciativa y era extraordinariamente respetuoso y atento con los patrones,
tanto con José como con María. No levantaba los ojos a mirar a la moza, menos aún dirigirle la palabra, lo cual tranquilizó enormemente al padre de la muchacha. Con el trabajo y la buena fe de Juan, la huerta se rehabilitó y las hortalizas y árboles frutales produjeron más que en los tiempos de Sara. Todo cambió y vino la bonanza. El judío atesoró dinero y compró un mosquete para la seguridad de la casa. El tiempo se deslizó sutilmente, como suele ocurrir cuando las cosas en el hogar marchan perfectamente. Por desgracia para los humanos, la felicidad no es duradera. Por eso, cuando se presenta efímeramente, debe vivirse con plenitud. Cuando todo en casa marchaba bien y la economía acusaba saldos muy favorables, José empezó a notar que María se levantaba muy temprano todos los días, porque cuando el judío abría los ojos en la mañana y buscaba a su hija en la cama, la muchacha ya no estaba en el lecho. Al hablarle, penetraba del exterior diciendo que se acababa de levantar. El viejo advirtió que muchas madrugadas de María coincidían también con madrugadas de Juan. Temeroso de que se consolidara un noviazgo que para él apenas se iniciaba, llamó a Juan, lo amonestó severamente y después de llamarlo atrevido, abusivo, mentecato, falto de respeto y malagradecido, le pidió que abandonara la casa y no volviera a pararse en ella, porque al volverlo a ver lo mataría. Le hizo saber que era una falta muy grande enamorarse de una mujer que era superior a él, porque era blanca, que él debía buscar una indígena morena, sin nombre y sin padre, para que se juntara con ella. El muchacho escuchó todo humildemente, lloró en silencio y sin pronunciar una sola palabra salió por donde había llegado. Para María la cosa estuvo peor. Después del regaño vinieron los latigazos hasta hacerla confesar la verdad. La muchacha le dijo a su padre que la perdonara, pero que ella estaba enamorada del muchacho. Además, Juan era muy bueno y le ayudaba mucho en la huerta. José replicó diciendo que ella era blanca, que disponía de bienes y se debía de casar con un español que pronto llegaría a México a solicitar su mano. La moza no contestó y la comunicación se cortó. El viejo encerró a su hija en la casa y le prohibió salir durante el día. Lo del matrimonio con el español era puro cuento. Él amaba tanto a su hija que no le permitiría que se casara con nadie. Sentía que a falta de Sara, su esposa, la única persona que lo entendía y lo atendía, consecuentaba y comprendía, era su hija María, aquel ángel encantador que era sangre y carne de su carne. La niña a quien había visto crecer y desarrollarse, a la que seguía besando todos los días como si todavía fuera una chiquilla. Aquella muchacha que era todo para él, que se parecía tanto a Sara, su difunta esposa, y que constituía el amor de sus amores en su existencia. María no amaría a nadie ni se casaría con nadie mientras José viviera. Para garantizar la seguridad de la chica, optó por encerrarla en la casa de día y de noche. El tiempo pasó, la muchacha no salía y Juan nunca merodeó por los contornos de la finca. Cuando el judío consideraba haber triunfado en su propósito de aislar a su hija del mundo exterior, una mañana de verano al pasear por la huerta, advirtió pintadas en el barro de la tierra mojada unas huellas de guarache masculino. Intuyó de quién se trataba y se propuso a acechar para cumplir su sentencia. Le informó a su hija que salía de la ciudad de Durango, que regresaría muy noche o tal vez al siguiente día. Sacó el fusil, enfundó su puñal que lo colocó en el cinto y se perdió en las sombras de la noche. No avanzó mucho. Tras unos árboles se escondió y sigilosamente se acercó al Sabino, donde la mañana anterior había descubierto las huellas frescas de Juan. El judío, cubierto con una capa negra y su sombrero negro de fieltro con plumas, permaneció inmóvil, esperando la llegada de su presa. La noche estaba oscura. Gruesas nubes anunciaban un aguacero próximo. El viento húmedo soplaba y suavemente movía las hojas de los árboles. De pronto ladró el perro. José agudizó el oído y miró entre la oscuridad la silueta de un hombre que saltó la barda y se dirigió sigilosamente al tronco del sabino, al mismo tiempo que las luces de la casa estaban totalmente apagadas, lo cual acusaba que María
dormía profundamente en su cama. El viejo no se precipitó, optó por tomar las cosas con calma y dejar que Juan, ya debajo del tronco del árbol, se inmovilizara poniéndose a tiro de fusil. La oscuridad de la noche no permitía mucha visibilidad. La silueta de Juan se advertía tenuemente. El cazador, para asegurar su presa, avanzó 3 pasos hacia adelante, levantó su fusil, apuntó y disparó. El estruendo del disparo rasgó el silencio de aquella noche lluviosa y el cuerpo de Juan se desplomó agonizante. José se acercó para rematar al intruso con su puñal, pensando en tomarlo para tirar el cadáver fuera de la huerta y evitar compromisos. Cuando llegó a donde se revolcaba el muchacho malherido, no creía lo que había ocurrido. El proyectil atravesó el pecho de Juan y se incrustó en el corazón de María. La muchacha había llegado al tronco del Sabino, lugar de las citas nocturnas con Juan, sin ser vista por su padre, y en el momento del disparo, los 2 enamorados se abrazaban tiernamente en un beso de amor. Cuando el judío se dio cuenta de lo sucedido, gritó desesperado: ¡María!, al mismo tiempo que la muchacha, en los estertores de la muerte, abrazó fuertemente a su enamorado y uniendo sus labios con los de su amado exhalaron el último suspiro y se desplomaron sin vida por el suelo. El viejo judío no pronunció palabra. Gruesas lágrimas sacaban sus mejillas, al mismo tiempo que el puñal que traía de la mano se lo sepultó en el pecho y cayó pesadamente a un lado del cuerpo de su hija. La noche se conmovió con la tragedia y las nubes lloraron en silencio, desprendiendo gotas de agua que caían suavemente como granos de cristal sobre la cara de los 3 cadáveres. La sangre se diluyó con el agua de la lluvia y fue absorbida por la tierra y las raíces del árbol, quien desde entonces se puso triste y la parte del ahuehuete que recibió el riego de aquella sangre inocente se secó de inmediato. 100 años después de lo que conocimos del árbol milenario, advertimos que la mitad de su follaje estaba seco. Desde entonces, cuentan las personas que posteriormente habitaron esa huerta ubicada en lo que ahora es la manzana del velatorio El Sabino, que en las noches lluviosas del mes de julio, cuando el reloj de catedral suena las 2 de la madrugada, se ve la silueta de una mujer que se acerca al tronco del árbol donde tiene una cita con su amado. El pueblo bautizó al fantasma como la judía del Sabino.